Bien, buenos días con todos los que están ya en la sala. Vamos a empezar nuestro trabajo. El día de hoy lo que vamos a ver es la clasificación sintáctica del verbo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la clasificación o un criterio sintáctico, también podemos también enlazar algún caso semántico. Y eso va a tener como fin función y significación. Entonces, nosotros lo que vamos a tener que ver aquí es la clasificación sintáctica del verbo. Cuando hablamos de clasificación sintáctica del verbo, ¿no? ¿A qué nos referimos? En ello vamos a encontrar dos casos, que es la copulativa y la no copulativa, ¿no? Entonces, hablemos en primer lugar de los verbos copulativos. Los verbos copulativos son verbos prácticamente perdidos, que han perdido su verdadera o verdadero y se han convertido en puros instrumentos gramaticales. En este caso, el verbo copulativo sirve esencialmente para unir el sujeto con el predicado nominal, ¿ya? Y tiene significado especial en la oración. Entonces, el verbo copulativo, también en este caso, por excelencia, es el verbo ser. Sin embargo, en este caso, en especial, o en el español, también pueden cumplir la función copulativa, como parecer y, sobre todo, estar, entre ellos ser y estar, ¿no? Hay una distinción prácticamente entre ellos. Para eso, tenemos todo el ser, estar, parecer, querer, resultar, permanecer y hacer, semejar, volverse, hacerse, todo esto viene ese verbo copulativo. Cuando nosotros hablamos del ser, el verbo ser expresa una cualidad, ¿correcto? Porque aquí vamos a hablar de dos, ser y estar, nada más, ¿no? Ser y estar, y todo lo demás que tenemos. Si tenemos ser y estar, entonces, ¿qué vendría a ser ser en este caso? El ser vendría a ser cosa que en este caso expresa una cualidad definitiva del sujeto. Puede estar acompañado por un adjetivo o sustantivo en forma individual o como frase, ¿no? Correcto. Por ejemplo, anden en estos ejemplos de diría, estoy por aquí. Luis es tranquilo. Yo digo Luis es tranquilo, yo creería no ser. Luis es muy tranquilo, ingeniero. Luis es el mejor ingeniero. Entonces tenemos cogiendo, luego ser. ¿Qué va a pasar ahora, en este caso, también con estar? Estar es un estado, es decir, una situación en la que prácticamente se halla el sujeto, ¿no? De carácter transitorio. Solo puede ser complementado por un adjetivo o una frase adjetiva nada más. Entonces, yo digo Luis, a ver, escribo con Luis. Luis está tranquilo. Luis está muy tranquilo. ¿Correcto? Entonces, estamos usando el término estar. Entonces, de acuerdo con lo que le acabamos de decir, vamos a, vamos a prácticamente que ver que comparar, en este caso, la siguiente expresión, ser amable y estar amable, ¿no? Entonces, son dos casos. Entonces, el verbo ser es además, prácticamente el español va a tener auxiliar para la voz pasiva. Eso tendría que ser el verbo ser, ¿ya? Correcto. Entonces, si tenemos todo esto, que acá solamente estamos cogiendo dos, entonces, los verbos copulativos tienen conjunción la unión entre sujeto y atributo. Esquema básico. Sujeto más verbo copulativo más atributo.
El atributo indica una característica del núcleo del sujeto. Si la oración carece de predicativo, el verbo el verbo no es no copulativo. Yo digo, Juana es doctora. En este caso, recogiendo un predicativo, es, ¿no? Ser, predicado. Por lo tanto, es copulativo, con el verbo copulativo, ¿no? El verbo copulativo. Muy bien. Eso respecto a los verbos copulativos. Vamos a pasar a hablar el verbo no copulativo predicativo. El verbo no copulativo predicativo, en este caso, serían los demás. Allá. Antes de pasar acá a los verbos, verbo no copulativo predicativo, también dentro del copulativo vamos a tener los verbos semicopulativos. ¿Ya? Los verbos semicopulativos. En este caso denotan prácticamente el paso de un estado a otro, ¿no? Las más usadas son hacerse, volverse, ponerse, quedarse. Entonces, lo primero prácticamente se relacionan con el verbo ser, ¿no? Que los últimos que prácticamente refieren al verbo estar, entre otros verbos, ¿no? Es que orientación prácticamente son acabar, caer, resultar, salir, ¿no? Y terminar. Ejemplo, el triunfo era inevitable. El triunfo se hacía inevitable. El triunfo se volvería inevitable. La niña estaba contenta. Esa niña se puso contenta y esa niña se quedó contenta. Entonces también tenemos ahí los semicopulativos, ¿no? Los semicopulativos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que hemos visto prácticamente el grado de equivalencia respecto a los copulativos. Entonces, otros verbos prácticamente que expresan diversos matices de continuidad, puede en este caso, o manifestación de estado, se puede dar como andar, conservar, continuar, contenerse, permanecerse, seguir, encontrarse, hallarse, mostrarse, presentarse y revelarse. Entonces, ¿qué pasa? Va a pasar aquí? Que las orientaciones atributivas va a este verbo está condicionada por el contexto oracional. Prácticamente lo cual siempre determinará el valor semántico real del verbo. Por ejemplo, si yo digo Julio está preocupado, Julio es joven, yo digo Julio está preocupado, pues puedo decir Julio anda preocupado. Yo digo Julio es joven, Julio permanece joven. Julio está enfermo, Julio se hallaba enfermo. El negocio estaba difícil, el negocio se presentaba difícil. Entonces, de esta forma, podemos nosotros también, ¿ya? Bien. Ahora sí pasamos a los no copulativos. Los verbos predicativos o no copulativos en este caso, es aquello prácticamente que en este caso, que por solo expresar una idea completa, asume la función de un núcleo del predicado. Entonces, por ejemplo, el campesino luchará, pero en este caso, el predicado es una sola palabra, ¿no? Porque el verbo, en este caso, luchará, ¿no? Esto sería el núcleo del predicado y el predicado. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Que esta palabra luchará tiene conjuntamente valor de significación porque refiere al campesino, ¿no? Al campesino. Entonces, la idea de luchar, que este podrá prácticamente en acción, en una época, viniera prácticamente un valor de aserción, porque por sí solo la palabra refiere a campesino,
en un tiempo determinado futuro, o prácticamente la idea de luchador. Entonces, el valor simultáneo de significación y aserción de estos verbos pueden apreciar resolviendo su predicación en el verbo ser y en el adjetivo que expresa a cualidades. Correcto. Entonces, todo eso tendríamos que tener con respecto a los verbos no copulativos o predicativos. Pero ¿quiénes son? Como amar, querer, soñar, saltar, jugar, caminar y otros más. Otros más. Y miles de verbos más. Son los verbos que por sí solos forman predicado. Ahora, el verbo predicativo, ¿no? O el verbo predicativo en este caso, las clases de verbo predicativo son, por ejemplo, que vamos a tener el transitivo e intransitivo. Entonces pasamos a esta parte. Pero antes de pasar a transitivo e intransitivo, yo diré, ¿no? Las flores del jardín renacen. Esto vendría a ser predicado, pues el núcleo de predicado es la acción, con el verbo no copulativo. Ahora sí. Pasamos a lo que tiene que ser el verbo transitivo y no transitivo. Cuando hablamos de un verbo transitivo e intransitivo, en este caso, primero, transitivos, ¿qué cosas? Son los que presentan objeto directo. Y los intransitivos son los que no presentan objeto directo. Ahí está la diferencia. Entonces, si aplicamos esto para ambos, digámonos, preguntas por nosotros. A ver, para hallar el objeto directo y para que tenga un verbo transitivo, quién, o qué, perdón, qué o a quién. Y normalmente los pronombres que acompañan son el lo, los, la y la. Y el indirecto, el objeto indirecto, le aplicamos a quién, para quién. Y los pronombres le, les nada más. Entonces, el poeta compone unos versos. A ver, pregunta. Diremos, ¿qué compone el poeta? Este es el verbo. ¿Qué, pregunta, compone el poeta? Un verso. El poeta los compone, en este caso, un verso. Unos versos. Entonces, sí tiene objeto directo porque la pregunta encaja. Debajo. Su actitud, en este caso, su actitud disgustó a los presentes. Vamos. Pregunta, ¿a quién le gustó su actitud? A los presentes. En este caso, a los presentes, que es de objeto indirecto. ¿No? Objeto indirecto a los presentes. Muy bien. Ahora, si nosotros tenemos los pronombres átonos, que son me, te, se, nos, os, pueden funcionar como objeto directo o objeto indirecto. Va a depender mucho del contexto que se lo da. Ejemplo, el organizador del evento me felicitó. Objeto directo. Ella me dio su número telefónico. Ahí tendrá otro caso, ¿no? Me estoy beneficiando, ¿no? Objeto indirecto. Se puede decir, lo felicitó, se puede decir que me dio su número telefónico. Tenemos el personal y impersonal. Pero verbo personal y impersonal también. Vamos a tener aquí. Los verbos personales son aquellos que poseen sujeto, preso o tácito. Correcto. Entonces yo le diré, ¿no? Por el peso de los años se cayeron las cosas de adobe. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En primer lugar, C. ¿No? Por el peso de los años se cayó C. ¿Correcto? Entonces, todo esto vendría a ser el hasta cayeron.
Las casas de adobe debería ser sujeto. Durante unos minutos, la sal de las lágrimas lo amargaba. Entonces, aquí en este caso, el predicado tiene que ser implicitamente durante, el predicado que será durante unos minutos, la sal de las lágrimas lo amargaba. Lo amargaba en este caso personal, ¿no? Sería predicativo. Claro, que viene a ser el sujeto. Sería el sujeto. Y el verbo impersonal son aquellos verbos que no presentan sujeto. ¿No? Por ejemplo, hubo muchas dificultades. Garubaba en la sierra. Mayormente está basado con los fenómenos naturales. ¿Ah? Fenómenos naturales. La clasificación de los verbos según la exigencia de una forma pronominal. Verbo reflexivo. Reflexivo. ¿Qué tenemos que ver en este caso? Es cuando cuyo sujeto recibe la acción que el mismo ha ejecutado. El verbo está acompañado de una forma personal reflexiva, como el mete, se, nos o se, prácticamente en la que se reflejará la persona gramatical que funciona al mismo tiempo como sujeto de la oración. Las formas pronominales también funcionan como objeto directo e indirecto, aceptan los esfuerzos a mí mismo, a ti mismo y a mí mismo. Vecino, en este caso, sujeto, tercera persona, se. El vecino está afeita. El se pronombre en tercera persona, singular, posición de un objeto directo, y afeita verbo reflexivo. ¿No? Listo. El verbo cuasi reflejo. En este caso, el verbo cuasi reflejo, sujeto realiza la acción, pero esta no recae sobre el mismo sujeto. El verbo está acompañado de una forma pronominal, reflexivo, que van a ser el, ese, no, pos, se, en la que prácticamente se reflejará la persona gramatical que funciona al mismo tiempo como sujeto de la oración. Las formas pronominales no funcionan como objeto directo ni como objeto indirecto, sino como el signo el cual se refleja. No acepta los esfuerzos a mí mismo, a ti mismo y a mí mismo. ¿No? Muy bien. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos que ver ella se cae. Ella está hablando tercera persona singular. Se es el pronombre en tercera persona singular, singular, un signo, cuasi reflejo. Y cae sería un verbo cuasi reflejo. Tú te alegras. Tú, sujeto, segunda persona. Te es un pronombre en segunda persona singular, signo, cuasi reflejo. Y alegra, verbo cuasi reflejo. El verbo recíproco, en este caso, es aquel verbo que indica una acción que es intercambiada mutuamente entre los sujetos que la realizan. Utiliza las formas pronominales de no, os y se, y funciona como objeto directo. Objeto directo o indirecto, acepta el esfuerzo mutuamente. Entonces, ellos se abrazan, ellos debería ser sujeto. Se, ese es un pronombre en tercera persona plural, funciona como objeto directo. Y obviamente que va a tener abraza, vendría a ser el verbo correctivo. No, porque uno a otro, ¿no? Me abraza, yo le abrazo, recíproco. Tú y yo nos dictamos claves. Entonces, ambos, ¿no? Respecto unos a otros, se puede instalar claves. Entonces, recíproco, ¿ya? Recíproco. Personal, impersonal. Cuando nosotros hablamos de los personales y impersonal, en este caso, cuando hablamos de verbos personales son aquellos verbos que poseen sujeto expreso tácito. Uno de los dos. No puede estar sujeto o puede ser tácito. Por el peso de los años me cayeron las cosas de Adobe. Cayeron sería verbo personal, pero yo en este caso
en este verbo personal. Durante unos minutos, la sal de la lágrima lo amargaba. Entonces, no amargaba, pero con personal. Y hablamos de los verbos impersonales. Los impersonales son aquellos verbos que no presentan sujeto. En este caso, hubo muchas dificultades. Se vive bien aquí, Garo en la sierra. No tenemos ahí, no tenemos nada. No hay predicación. Ya, no tengo predicación. Bien. Perdón, ¿qué verbo que no presenta sujeto? No hay sujeto. En este caso, no tenemos sujeto. Bien. Ahora voy a pasar la asistencia, algo ligero, y empezamos a solucionar nuestros problemas. ¿Ya? Bien. Dicen presente, Aguilar, Alberti, Antonio, Presente. Aguilar, ¿no? Ya, Alberti. Alberti, ya. Antonio, Arroyo, Presente, profesor. Asunción, a ver, está aquí, Antonio, ya, Antonio. Asunción, Ávila, Presente. Ayala, Fernaldo, Cano, Presente. Cano, ya estás Aguilar. Carvajal, Presente. Colonia, Evangelista, Feliciano, ya Evangelista, ya Feliciano, Fieres, Gallardo, García, Guamán, Presente. Cara, Javier, Laos, Llanos, López, Martínez, Mateo, Melgar, Morales. Mateo presente, profe. Disculpe. ¿Sí? Mateo, ¿no? Sí, profe. Sí. Ya, Mateo. Morales Lino, Ramírez, Ramos, Raprey, Samaritano, Simón, Presente, Simón. Sosa, Torres, Sosa, Torres, Turek y Valerio. Yo no le he llamado, me avisa. Alguien no le he llamado, me avisa. Bien. Vamos a solucionar nuestros problemas ahora sí. Voy a dejar de compartir esto para poder presentar otra cuestión. Bien, aquí. Seguimos la realización sintáctica del verbo. Algunas preguntas que ver aquí. Muy bien. Me dejan su alternativa, su respuesta chat, ¿ya? Dice, elija uno. Wow, compartir. Ya. Elige el enunciado donde hayamos verbos regulares. A ver. Verbos regulares. Verbos regulares. Vamos, chicos, déjame al chat tu respuesta. Ya, muy bien.
Correcto, ¿no? Muy bien. Seguimos a decir, en este caso, se incentivan leyendo y estudiando más. 2. Marque la opción que carezca de verbo impersonal. Verbo impersonal, carezca, dice. Muy bien, ¿no? Es importante asumir esta responsabilidad. 3. En el enunciado no le atañe el tema del que hablamos. Los verbos son, efectivamente, ya, muy bien, ¿no? Todos son de efectivos y regulares. ¿Qué oración contiene un verbo copulativo? 4. ¿Qué oración contiene un verbo copulativo? Correcto. Su promesa no parece ser firme, ¿no? 5. Identifique la oración donde hay un verbo predicativo. La 5. A ver, correcto. ¿Quién es premiado por ello, no? Elija la oración que carece de verbo transitivo. 6. A ver, a ver, en este caso, la 6 lo estuvo toda la tarde del lunes, ¿no? Correcto. Marque la opción donde hay verbos intransitivos. Ya. En este caso, verbo intransitivo, en el número 7, tenemos que ver cuando diga la niña corre por el gran jardín. 8. Identifica la alternativa donde hay un verbo recíproco. El recíproco. A ver, muy bien, ¿no? Correcto, Sergio. Muy bien. Se apoyaron siempre, ¿no? 9. Señale la oración que contiene, perdón, únicamente verbos regulares.
Claro, ¿no? Es que un resfriado cuando nadie ayer. Determine si los verbos son regulares, R, o irregulares, I, respectivamente, y marque la alternativa correcta. Y es leer, almorzar, pedir, tocar y llover. Muy bien. Por lo tanto, acá tenemos leer, sería irregular, almorzar regular, preferir, también sería preferir regular, todo sería verbo. Y por lo tanto, sería la B. En la oración, si no hay solución, la abuela continúa. Los verbos son, efectivamente, claro, ¿no? Teníamos que ver con lo que es impersonal y personal. Indique cuántos verbos copulativos hallamos en el texto. Ahora eres tú el responsable de la tarea y lo asumirás con humildad, ya que es una labor muy importante. Recuerda que estás siendo vigilado por el pueblo y este siempre juzga y es cartero. En la 12. ¿Cuántos verbos copulativos? 1, 2, 3, ¿no? 3. Bien. Marque la alternativa que presenta verbos transitivos. Los verbos transitivos. La 15. No, la 13, ¿no? 13. La 13. Ujú. A ver. No hay. Claro. Muy bien. Yo creo que es importante dejarlo todo un mundo mejor. Identifica la alternativa en la que no hay verbo impersonal. Que no hay verbo personal. 14. Muy bien, ¿no? En Puno, el diluvio fue muy bien. 15. Elige el enunciado que carece de un verbo defectivo. 15. No, no se le queda 15. Claro, muy bien. Sucedió en la parte entorno. En esto, ¿no? Seleccione la opción en la que aparece un verbo en función de nexo. En función de nexo. No. Con lo que vamos ahí. Todos permanecen quietos ante César y debe decir. En las siguientes oraciones determine si el verbo es reflexivo R, recíproco P o cuasi reflejo C, respectivamente, y marque la alternativa correcta.
Antes de irse, saludó a todos. Por lo tanto, sería un cuasi reflejo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a decir? Claro, ¿no? Y sería ahí. Marque la opción que presenta frase verbal predicativo. Frase verbal predicativo. Correcto. Bien, chicos. Ahí nos quedamos y ya nos vemos en la siguiente clase. ¿Ya? Cuidarse, por favor. Voy a activar su examen. Deben resolver el examen con paciencia. ¿Correcto?